Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os traigo por fin el cambio de esta habitación de la casa, la que tenemos aquí al lado del salón. Para los que no sepáis un poquito, os pongo en situación. Nuestra casa tiene dos habitaciones. Una de ellas la teníamos totalmente desaprovechada porque montamos un gimnasio, al final no lo utilizábamos y bueno, pues tuvimos que hacer un pensamiento porque nosotros teníamos hasta ahora el ordenador en la habitación donde dormimos, donde descansamos y allí es donde trabajábamos y realmente no es lo más recomendable, así que hemos querido hacer un cambio, sacar todas las máquinas y convertir esta habitación en habitación de trabajo y también habitación de invitados. Así que bueno, os hemos grabado todo el proceso y os enseñaremos el resultado. Espero que os guste, así que poneros cómodos que empezamos. Bueno, así es como teníamos la habitación los últimos meses, se había convertido en la habitación de los trastos, era un verdadero desastre y habíamos decidido sacar todas las máquinas y ponerlas a la venta y de hecho aquí ya habíamos vendido la prensa, el banco y alguna cosita más. La verdad es que arreglar esta habitación ha sido un proceso largo, como comprenderéis, este tipo de máquinas no se venden de un día para otro y luego también teníamos que sacarlas del piso, que eso ha sido otra historia. Aquí estábamos quitando los espejos, la verdad es que nos costó muchísimo trabajo sacarlos, ya estáis viendo cómo queda la pared porque van pegados con silicona. Y bueno, finalmente lo conseguimos, pero ya habéis visto cómo ha quedado la pared, esto hay que repararlo. Y bueno, aquí ya teníamos todo listo, esa silla la teníamos en ese momento a la venta, pero ya la vendimos. Este es el sofá cama que va en esta habitación, no lo queríamos comprar tan pronto, pero lo compramos porque había una oferta y no queríamos perderla. Aquí ya estaba todo preparado para empezar a trabajar. Como veis, el suelo está muy bien protegido, el sofá muy bien tapado. Lo dejamos aquí porque, bueno, pesaba bastante y no queríamos moverlo y ya se podía empezar a trabajar. Todo nos lo ha hecho la empresa Noguera Decora y la verdad estamos muy contentos con el trabajo realizado y con lo cuidadosos que han sido, así que os voy a dejar toda la información en la cajita de descripción porque os lo recomiendo al 100%. Lo primero fue hacer una regata porque en esta pared va el ordenador y necesitábamos un enchufe debajo del escritorio. También os quiero enseñar el desastre que teníamos en el salón en plena Navidad, porque todo lo que teníamos en esa habitación lo habíamos sacado al salón, pero bueno, esto es algo temporal. La verdad es que a mí me iba a dar un parraque cada vez que veía este desastre, pero bueno, la verdad es que el resultado ha merecido mucho la pena. Bueno, ya tenemos el agujero de la regata tapado y todo bien limpio, ya os digo que son muy cuidadosos y aquí nos habían hecho muestras de color porque queríamos cambiar el color de la habitación. El siguiente paso era reparar esta pared, había que lijar todo y poner masilla, además darle un par de capas porque bueno, la pared estaba hecha un desastre y tenía que quedar bien lisa. Cuando la masilla está bien seca ya se puede pintar. Ahí se ve la diferencia de colores. Cuando se va secando la pintura se queda más claro y se va secando por trozos porque ahí debajo tenemos la masilla. Y hemos puesto un tono greige, que es una mezcla entre gris y beige. A mí la verdad es que me encantan estos tonos, creo que dan mucha calidez y tenía muchas ganas de pintar una estancia de mi casa de este color. Aquí podéis ver que los zócalos los teníamos bastante mal, con roces, manchados, con picadas de haber sacado los espejos, sin querer haber rozado, de tener las máquinas. Así que nos los van a esmaltar. Yo no sabía que se podía hacer esto en los zócalos y la verdad es que después vais a ver el resultado porque han quedado como nuevos.
Quisimos darle un toque especial a esta pared, así que decidimos poner un fotomural de Photowall Sweden, que me habían hablado muy bien de esta marca, y la verdad es que no podemos estar más contentos porque nos ha sorprendido muchísimo la calidad de este papel pintado. De hecho, hay dos calidades, nosotros escogimos la calidad premium, que es la más alta. El papel es muy grueso y de verdad que creo que vale mucho la pena comprar el de mejor calidad. Además, a la hora de limpiar, se limpia muy fácil con un pañito mojado y bueno, el resultado es espectacular. El fotomural viene en diferentes rollos, cada rollo viene numerado para saber el orden. Como veis, este es el número 1 de 10 y el pegamento también te viene incluido en el pedido. Es muy sencillo, solo tenéis que mezclar el polvo con agua. Todo viene indicado en las instrucciones y se forma el pegamento que tenéis que aplicar en la pared con la ayuda de una brocha, como si estuvierais pintando. Y ya colocar cada línea con mucho cuidado, cortando los sobrantes, vigilando que coincidan los dibujos y que no se vea la separación, las líneas de unión entre cada rollo. Una cosa importante, nos vinieron a quitar el split de aire acondicionado de esa pared, como estáis viendo, para que fuera más sencillo colocar el papel. Esto lo tiene que hacer un profesional porque tienen que quitar el gas y una vez ya estuvo todo el papel colocado, nos lo volvieron a poner. De hecho, una de las cosas que nos condicionó a la hora de elegir el diseño del papel fue el aparato de aire acondicionado. ¿Por qué? Porque considero que si pones un papel pintado con un estampado muy colorido y demás, el aparato del aire pues es como un pegote ahí en medio que te rompe todo el diseño. Y aunque, bueno, desde mi punto de vista sigue siendo un pegote porque los aparatos de aire acondicionado van súper bien, pero bueno, lo que se dice estéticos no son. Así que elegimos este diseño, luego veréis lo que os digo, porque donde queda el aire acondicionado no rompe ningún dibujo, no tapa ningún dibujo, digamos que queda como en el cielo, es un color bastante clarito y bueno, pues así a simple vista no se ve tan pegote. El modelo de nuestro papel es el Misty Landscape y a mí personalmente me transmite una paz impresionante cada vez que lo miro. Además, deciros que la empresa me ha dado un código de descuento con el 20% de descuento para vosotros si queréis aprovecharlo. Os lo dejo por aquí por pantalla y también os dejo toda la información en la cajita de descripción. Lo siguiente que se hizo fue tapar los agujeros de la tele y hacer unos agujeros nuevos un poco más abajo porque la tele estaba demasiado alta y no quedaba bien. Y aquí se le había dado ya una capa de esmalte a los zócalos, faltaba una segunda capa, pero ya podéis ver cómo va quedando, la verdad es que parecen nuevos. Encima del escritorio hemos puesto estas placas blancas con relieve de PVC que compramos en Amazon. Se pueden pegar a la pared con silicona, con pegamento o con masilla acrílica. En este caso, Jordi las pegó con masilla acrílica y después acabó de perfeccionar las juntas poniéndole un poquito más de masilla acrílica y repasando con un trapito y limpiacristales. De esta manera las juntas casi no se ven y quedan muy disimuladas.
Sinceramente yo no habría puesto estas placas, aunque no me disgustan y le dan el toque, pero esto ha sido idea de mi marido y es que en esta casa vivimos 2 personas y tenemos que decidir los 2. Y lo que más me ha gustado de este proyecto es que hemos conseguido llegar a un acuerdo para que el resultado nos guste a ambos. Aquí tenemos las cajoneras que vamos a utilizar como patas para el escritorio. Estas son el modelo Alex de IKEA y aquí pues ya las habíamos montado porque las necesitábamos para delimitar la altura de las placas, ya que todavía no teníamos el tablero. Seguimos avanzando, el siguiente paso es barnizar el tablero de madera, que ya lo tenemos aquí. Lo compramos en Leroy Merlin, realmente es una encimera de cocina de madera y nos lo tuvieron que traer a casa porque esto pesaba una barbaridad, de verdad. Y además no cabía por el ascensor y bueno, lo tuvieron que subir por la escalera. Así que nos recomendaron barnizarlo, le pusimos un barniz incoloro y creo que fueron 3 capas lo que le pusimos. Es la primera vez que barnizábamos algo, pero nos explicaron cómo hacerlo y es muy sencillo. Entre capa y capa hay que lijar un poquito, tampoco demasiado, y la verdad es que quedó muy bien. Esto ya tiene otro color, se ha avanzado bastante, la cortina está colgada, la tele también, el sofá ya le hemos quitado los plásticos, hemos quitado todos los plásticos del suelo y ahí tenemos el tablero colocado ya como escritorio. Bueno, como veis es un pedazo de escritorio y la verdad es que parece hecho para ese espacio, porque algo que nos preocupaba era encontrar un escritorio que tuviera esa medida, ¿no? Que fuera de pared a pared sin que nos lo tuvieran que hacer a medida, que normalmente las cosas hechas a medida son mucho más caras. Y bueno, mirad cómo ha quedado, es que ha quedado clavadísimo, sin quedar encajado porque sobra medio dedo, si os fijáis, por cada lado. La verdad es que parece que haya sido hecho para este espacio. Eso sí, ahora toca hacer una buena limpieza de toda la habitación porque mirad cómo está la tele de sucia y bueno, todo está lleno de polvo, aunque se ha quitado lo más gordo, pero pues hay que darle un repaso a todo, también a las placas, porque están bastante sucias. Ya tenemos el sofá cama colocado, el montaje fue muy sencillo, solo eran 4 tornillos, lo compramos en venta única y fue amor a primera vista. Me parece el sofá cama más bonito que he visto nunca. Además, cuando se abre se convierte en una cama de 1,50 m. Y ahora toca montar esta cómoda de IKEA que es la Songesand, que me parece muy bonita, muy elegante y es la que vamos a poner debajo de la tele. Aquí tenemos a mi marido montando la cómoda, la verdad es que tengo suerte porque él es un manitas para todo esto y menos mal porque si tuviera que hacerlo yo no sabría por dónde empezar. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. Ya tenemos la cómoda medio montada, solo faltan los cajones y en esa esquina pusimos la palmera de forma provisional porque en su sitio estaba el árbol de Navidad.
Y bueno, de momento la pusimos ahí, la verdad es que no queda mal, pero en ese sitio va un olivo que está en camino. Ya tenemos la cómoda lista, como veis hemos puesto ahí el robot aspirador que antes lo teníamos en el salón, pero prefiero que esté aquí porque bueno, pues queda un poco más recogido y en esta habitación no me molesta tanto que esté. Ya solo faltaba colocar las estanterías, pero bueno, aquí tuvimos un lío importante porque esta pared da al baño. Tuvimos que comprobar con un detector de metales que no pasara ninguna tubería, porque imaginaos si taladramos una tubería. Bueno, no os quiero contar la que se habría liado. Estas estanterías las compramos en Amazon. Es el color más parecido al escritorio que encontramos. Las barnizamos también para que tuvieran el mismo acabado y también para protegerlas porque eran de madera maciza. Y aquí ya tenemos los soportes colocados. Al final tuvimos que poner un taco químico porque aquí teníamos el problema de que esta pared tiene un grosor de 6 centímetros y el taco y el tornillo también tenían un grosor de 6 centímetros. Entonces, para evitar atravesar la pared, tuvimos que cortar el tornillo y el taco. Al hacer esto no collaba bien y tuvimos que poner un taco químico. Cuando conseguimos colocar las estanterías, porque la verdad es que nos costó un montón, ya pudimos limpiar y colocar todo. Colocamos la impresora, el ordenador, tapamos los cables, todo lo que pudimos para que quedara lo más disimulado posible. Esa silla es de IKEA, encontramos el equilibrio entre la comodidad y la estética. Creo que por el color pues pega bastante con la habitación y esta es la que le parecía más cómoda a mi marido, así que la compramos. Pusimos la pantalla en este soporte de brazo que creo que queda mucho mejor y mucho más despejado todo, porque la pantalla original viene con 2 patas que ocupan muchísimo espacio en el escritorio. Y ahora pues viene lo mejor, que es decorar. You like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me. It seems like you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, 'cause you're stuck on my mind. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant.
Y este es el resultado. Ahora tenemos una habitación para poder trabajar cómodamente y además es 2 en 1 porque también es habitación de invitados. Además esta cómoda me ha venido muy bien para tener más espacio de almacenaje para poder guardar cosas que me hacía mucha falta, ya que tal y como estaba esta habitación no me servía para guardar absolutamente nada. Aquí podéis ver un poquito más de cerca el fotomural, que a nosotros nos encanta. Contadme en comentarios qué os ha parecido. Y bueno, la zona del ordenador, que ha sido, como os he comentado antes, una mezcla de estilos entre mi marido y yo, pero sinceramente estoy muy contenta con el resultado. Las estanterías las iré decorando poco a poco, de momento no quiero ponerlo todo de golpe y tampoco las quiero cargar mucho por el peso. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de este vídeo como hemos disfrutado nosotros del proceso. Contadme en comentarios si tenéis alguna duda, ya sabéis que os la resolveré encantada. Y si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.